de esta hermosa epístola que es la primera carta que el apóstol Pablo le escribió a esa iglesia a la cual él tanto amó, que fue la iglesia de los tesalonicenses. Y vamos a ponerle como título estos últimos versículos de la carta. No sé si se dio cuenta que estamos llegando al final de la carta. Ya estamos en el capítulo 5. Hemos cubierto los primeros 11 versículos del capítulo 5. Y hoy vamos a continuar con el versículo 12, que se extiende hasta el versículo 28, donde culmina esta primera carta a los tesalonicenses. Pero hoy vamos a cubrir solamente un versículo, que es el 12. Porque hay tanta información, hay tantos principios, tantas aplicaciones para nuestras vidas, ¿no?, que nos vamos a tomar tiempo y vamos a desmenuzar, ¿no?, este versículo 12. Pero precisamente en esta última porción de la carta, del versículo 12 al 28, donde termina la epístola, Pablo le da una serie de exhortaciones para que estos creyentes perseveren y crezcan en su caminar con Cristo. Pero nosotros hoy, como decía anteriormente, nos vamos a buscar al versículo 12 del capítulo 5. Vamos a ver ese solo versículo y vamos a ponerle como título estos dos versículos y tantas aplicaciones para que nuestras vidas cristianas crezcan sanamente. Versículo 12. Y el título para estos dos versículos, el 12 y el 13, es la responsabilidad que el rebaño tiene que tener hacia sus pastores. Porque precisamente en estos dos versículos de eso va a hablar el apóstol Pablo a esta joven iglesia de Tesalónica. La responsabilidad del rebaño hacia sus pastores. Esto es lo que vamos a cubrir en el versículo 12 y 13, pero hoy nos vamos a enfocar solamente en el versículo 12. Pero antes de eso, tenemos que entender algo importante, hermanos queridos, es que la iglesia es la institución más bendecida de la tierra. ¿Sabía eso usted? La iglesia del Señor Jesucristo. ¿Y qué es la iglesia? El conjunto de creyentes, no son las paredes de un edificio. La iglesia son el conjunto de personas que se han arrepentido y que han puesto su fe en Jesucristo. Esas personas constituyen la iglesia verdadera. Bueno, la iglesia es la institución más bendecida de la tierra. Y la iglesia es la única institución edificada por el Señor Jesucristo. Si nosotros vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 18, lo escuchamos a Jesús diciendo: edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, o sea, de la muerte, no van a prevalecer contra ellas. ¿Sí? Eso lo dijo Jesús hace 2000 años. Y de 2000 años hasta aquí, esa palabra se ha cumplido. ¿Por qué? Porque la iglesia permanece. Jesús es aquel que edifica la iglesia. Además, la iglesia es la única a la cual Jesús le ha prometido, la iglesia es la institución a la cual Jesús le ha prometido bendición, no solamente para esta vida, sino para la vida venidera. Es la única institución, la iglesia de Cristo, a la cual Cristo ha dado bendición eterna. La iglesia es edificada por Cristo y la iglesia es la única institución bendecida por Dios en la tierra. En otras palabras, ¿es beneficioso ser parte de la iglesia de Cristo? Amén. Claramente es así. Ahora bien, Pablo estaba tan convencido de la importancia de la iglesia que fíjese lo que le escribió a Timoteo en la primera carta. Acompáñeme allí a 1 Timoteo capítulo 3. Porque Pablo estaba totalmente convencido de la importancia de la iglesia. Y nosotros tenemos que estar también, como Pablo, totalmente convencidos de la importancia de la iglesia. Eso me tiene que llevar a ¿qué? A ser parte de una iglesia local. A estar involucrados con la iglesia local. A estar sirviéndole a Cristo mediante la iglesia local. Porque Pablo claramente estaba convencido y nosotros como aplicación debemos también, como Pablo, estar totalmente convencidos de la importancia y el papel crucial en el plan redentor de Dios que cumple la iglesia. Y Pablo estaba convencido
de eso, por eso le escribe a Timoteo allí en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Fíjese lo que le dice el apóstol Pablo en el versículo 15, escribiéndole a su joven discípulo Timoteo. 1 Timoteo 3:15 dice, para que si tardo en ir Timoteo estaba en la iglesia de Éfeso, estaba pastoreando allí, y Pablo le dice, Timoteo, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, y nosotros podemos preguntarnos, ¿y cuál es la casa de Dios? Y Pablo te va a decir, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Cuál es la casa de Dios? La iglesia. ¿Cuál es la casa de Dios? La iglesia. ¿Dónde vive Dios? En la iglesia. ¿Y quiénes forman parte de la iglesia? Las personas que se arrepintieron y creyeron en Cristo. En cada corazón de cada una de esas personas arrepentidas, ahí vive Dios en la persona del Espíritu Santo. Porque la iglesia se constituye en la casa de Dios en la tierra. Por eso la iglesia es la institución más bendecida por Dios. ¿Por qué? Porque es su casa. Pero le dice Pablo en el verso 15 al principio, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios que es la iglesia. Hay un estándar, hay un parámetro en el cual nosotros, los creyentes que formamos parte de la iglesia, que somos la iglesia, debemos conducirnos. Pero sigue diciendo Pablo en ese verso 15 que es la iglesia de Dios, del Dios viviente. ¿Y qué es la iglesia? La columna y el baluarte ¿de qué? De la verdad. La iglesia es la columna. ¿Qué hace la columna en un edificio? Sostiene. ¿Qué es la iglesia? La columna. Y el baluarte, ¿qué es un baluarte? Algo defensivo. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo recuerda que la iglesia, que somos los creyentes, somos los que sostenemos, los que defendemos este bendito libro, que es la verdad revelada por Dios. Por eso Pablo, hermanos, estaba convencido de la importancia de la iglesia. Nosotros, como una pequeña iglesia local, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestra responsabilidad ante Dios? Ya que somos su casa en este mundo caído en el cual estamos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Defender y proclamar la verdad de Dios a un mundo totalmente perdido. A un mundo, como Pablo dijo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso del 1 al 11, que está en tinieblas y en oscuridad de pecado. Y nosotros, la iglesia de Cristo, en todas partes del mundo, ¿qué tiene que hacer? Defender esta verdad. ¿Contra qué? Contra las mentiras y falsas doctrinas. Y tenemos que proclamar esta verdad. Proclamar el Evangelio a las personas. Pablo estaba convencido de la importancia de la iglesia. Por eso le escribe estas cosas que acabamos de leer en 1 Timoteo 3:15. Pero a pesar de que la iglesia es la institución más bendecida de la tierra, a la cual Jesús le ha prometido bendición no solo temporal, sino eterna, a pesar de todo eso, la iglesia no está libre de dificultades. ¿Es verdad? La iglesia no está libre de dificultades. La iglesia enfrenta grandes retos constantemente. Y la iglesia trata constantemente con los problemas del pecado. ¿Por qué causa? Porque los que han sido redimidos, porque aquellos que forman parte de la iglesia, que han sido alcanzados por la gracia de Dios, aún así siguen luchando contra su naturaleza caída. Y eso a veces genera problemas dentro de la iglesia. Además, algunos integrantes de la iglesia son inmaduros en lo espiritual. No todos tenemos el mismo nivel espiritual. Algunos son más maduros y otros son menos maduros. E incluso hay personas dentro de la iglesia que ni siquiera han sido regeneradas también. Porque también eso forma parte, esa clase de gente forma parte de la iglesia. Y además de todo eso, la iglesia también enfrenta la oposición de Satanás y sus demonios constantemente. ¿Qué es lo que va a atacar Satanás, el Dios de este mundo?
¿Qué es lo que va a atacar? ¿Al mundo? Al mundo no lo va a atacar Satanás. ¿Por qué? Porque el mundo es de él. Eso es lo que dice Juan, el apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 5, versículos 18 y 19. El mundo está bajo el control ¿de quién? De Satanás. Eso dice la Escritura, eso dice la bendita revelación de Dios. Ahora nosotros miramos al mundo en su totalidad y en su conjunto, miramos las sociedades del mundo, cómo viven, la conducta de vida que tienen, cómo piensan, cuáles son sus prioridades, y nos damos cuenta de que es verdad. Porque el mundo no va en búsqueda de Dios. Nunca. El mundo vive de una manera totalmente opuesta, radicalmente opuesta a la voluntad de Dios. Pero además la iglesia, de tener los problemas internos, también tiene que luchar contra los ataques de Satanás, sus demonios y de aquellos pecadores que también son herramientas del mismo Satanás para destruirla a través de las falsas doctrinas. Aquí en 1 de Tesalonicenses 5, versículos 2 y 13, Pablo va a presentar, y vayamos allí ahora a la primera carta a los Tesalonicenses, Pablo va a presentar directrices claras. En esta primera carta del capítulo 5, versos 12 y 13, Pablo va a presentar directrices claras relacionadas a la relación que tiene que haber entre los pastores y el rebaño, entre los pastores, los líderes y la iglesia. Y esto es crucial, que la relación entre los pastores y el rebaño sea saludable, porque es esencial esa comunión para garantizar la armonía y el progreso espiritual de la iglesia. Y eso es lo que va a explicar el apóstol Pablo, es el punto que va a abordar el apóstol Pablo en el versículo 12 y en el versículo 13 del capítulo 5. Que entre el liderazgo, los pastores y el rebaño, o sea, los creyentes, haya una armonía, una relación de responsabilidad mutua para que la iglesia conviva con sana salud. Eso es lo que va a abordar Pablo en estos versículos. Miremos, por ejemplo, en Hebreos capítulo 13, en el último capítulo de esa carta a los Hebreos, la responsabilidad que tiene el creyente hacia los pastores, que son los que lideran la iglesia. Vengan conmigo a Hebreos 13, el último capítulo de esta carta a los Hebreos. Hebreos 13. Y fíjense, el punto que el apóstol Pablo va a abordar en la primera carta a los Tesalonicenses 5:12. Él va a abordar el tema de que tiene que haber una buena convivencia entre el liderazgo, los pastores y el rebaño, los creyentes. Pero fijémonos en Hebreos 3:17. ¿Y saben qué? La carta a los Hebreos fue escrita 20 años después que Pablo escribió la carta a los Tesalonicenses. Y obviamente la carta a los Hebreos no la escribió el apóstol Pablo. Pero 20 años después, fíjense lo que escribe con relación al mismo punto que Pablo va a tratar en Tesalonicenses 5:12. En el versículo 17 de Hebreos, fíjese lo que dice el autor. ¿A qué exhorta el autor aquí a los creyentes de la iglesia? Verso 13, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Él está pidiendo, el autor de acá de la carta a los Hebreos, y el autor sabemos que es el Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo el Espíritu Santo a los creyentes de la iglesia? Obedezcan y sujétense. ¿A quién? Al liderazgo, a los pastores. Porque ellos dicen, obviamente un pastor fiel, un liderazgo fiel, sujeto a la palabra de Dios, ¿qué va a hacer? Va a velar por vuestras almas, como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Qué sucede en una congregación cuando los creyentes no se sujetan, no honran y no obedecen a sus pastores? ¿Qué sucede con la iglesia? No hay armonía. ¿Y cómo sirven esos pastores que están al frente? O ese pastor que tal, ¿cómo sirven a la iglesia? Con enojo, con desilusión, con fracaso. Y eso no es provechoso ni para ese pastor, ni para esos pastores, ni para la iglesia.
Por eso la primera parte del texto dice, obedezcan y sujétense a ellos. ¿Por qué? Porque ellos, ¿qué hacen? Velan por vuestras almas. Ellos están todo el tiempo orando por sus vidas, pidiéndole a Dios que los ayude a crecer espiritualmente. Ellos te están enseñando la palabra constantemente. Entonces, con personas así que son fieles a Dios, tu deber es sujetarte, honrarlos en todo tiempo, para que haya una armonía en esa relación líder, pastor líder y congregación líderes. Pero hoy vemos claramente cómo el autor de esta carta le pide a la iglesia que se sujete y obedezca a sus líderes. Pero nosotros, si nos vamos a Primera de Pedro, vaya un poquito más para adelante, se va a encontrar con la primera carta que escribió el apóstol Pedro, otro apóstol del Señor Jesucristo, en el capítulo 5, en el capítulo final. Fíjese las exhortaciones que le da Pedro al liderazgo de la iglesia, a los pastores. En este caso, Pedro dice, ruego a los ancianos, estos son pastores, líderes de la iglesia. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, dice Pedro, yo anciano también con ellos, y testigo, dice Pedro, de los padecimientos de Cristo. Dice que soy también participante de la gloria que será revelada. Verso 2, a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿quién es el príncipe de los pastores? Jesús. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros, esos pastores, a los cuales tengo una iglesia, ¿de qué forma tienen que hacerlo? Verso 2, apacentad la grey. ¿Qué significa eso? Alimenten al rebaño, alimenten a los creyentes, alimenten a la iglesia de Cristo. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, cuidando la doctrina, cuidando sus vidas espirituales y emocionales. No por fuerza, dice, sino voluntariamente. No por ganancias deshonestas. Cuando tú veas a una persona que está en el ministerio solamente por dinero, ese es un falso. Ese no está puesto por Dios. Ese está puesto por Él mismo. Por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, no un dictador. Y Pablo es un gran ejemplo de que no hay que ser un dictador, sino siendo ejemplo de la grey. Entonces podemos ver en esos dos textos de Hebreos y de Pedro, ¿no? Tanto la responsabilidad para la oveja en Hebreos, ¿de qué? De sujetarse y obedecer a vuestros pastores, como también la responsabilidad de los pastores, en este caso los ancianos, dice Pedro, ¿de qué? De cuidar de una manera voluntaria y con amor a esas personas. Porque dice Pedro en el verso 4 que hemos de ¿qué? De rendir cuenta, en el verso 3 al final, aquellos que hacemos esta labor. Si los pastores, hermanos, y las ovejas no cumplen con sus responsabilidades, cuidar de parte del liderazgo a los creyentes y apacentarlos, y en cuanto a la responsabilidad de los creyentes es obedecer y sujetarse, si los pastores y las ovejas no cumplen con sus responsabilidades espirituales, entre ellos, la iglesia no podrá ser. La iglesia no va a ser lo que Dios quiere que sea. Así de sencillo. Por eso están estas directrices en la palabra de Dios. Pablo hizo del liderazgo una alta prioridad. Pablo hizo del liderazgo algo de suma importancia para la iglesia. Y eso lo hizo desde el principio. Y bajo la inspiración de Dios estableció el estándar que deben tener aquellos que anhelan apacentar la grey de Dios. Venga luego conmigo a 1 Timoteo 3. 1 Timoteo 3. Y veamos el estándar que el apóstol Pablo estableció bajo la guía e inspiración del Espíritu Santo para aquellos que anhelan, que tienen en su corazón el sentir, el deseo de liderar la iglesia de Cristo. 1 Timoteo 3, versículo 1.
Fijémonos el estándar que estableció el apóstol Pablo aquí, escribiendo a Timoteo, bajo la inspiración, la dirección de Dios. Dice el capítulo 3, verso 1, palabra fiel, así comienza Pablo. Esto es palabra fiel, crean en esta palabra, atiendan esta palabra, está diciendo el apóstol Pablo. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, o sea, si alguno anhela liderar la iglesia, si alguno anhela obispado, dice Dios dice a través de la pluma de Pablo, buena obra desea. Es algo que está en la voluntad de Dios que desees eso. Verso 2, pero, y ese pero es importante en el contexto, pero, y ahí viene el estándar, pero es necesario que el obispo sea, y ahí comienza, irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Pablo hizo del liderazgo una alta prioridad para la iglesia desde el principio, y bajo la inspiración del Espíritu Santo escribió esto. Y también a Tito, en la carta a Tito, en el capítulo 1, versos 5 al 9, también escribe este estándar el apóstol Pablo. Ahora bien, en el Nuevo Testamento, hermanos, hay 4 términos. Anote, hay 4 términos en el Nuevo Testamento básicos para describir al liderazgo en la iglesia. Y esos 4 son ancianos, obispos, pastores y líderes. Ancianos, obispos, pastores y líderes. Los 4 términos hablan de la única función. O sea que a un pastor se lo puede llamar anciano, se lo puede llamar obispo, se lo puede llamar pastor y se lo puede llamar líder. Porque estás hablando de la misma función, que es la función de aquellos que lideran la iglesia. Son esos 4 términos que aparecen en el Nuevo Testamento para hablarnos del liderazgo. Y cuando nosotros examinamos la palabra individualmente, vamos a tener, ¿no? Cuando juntamos las 4 definiciones de esas 4 palabras, se nos va a enriquecer la función que lleva adelante el liderazgo en la iglesia. El primero es anciano y proviene de la palabra griega presbútero. Y ahí viene la palabra que en nuestra lengua castellana aparece como anciano. Y es aquellas personas que son sabias y maduras espiritualmente. Eso significa la palabra anciano, alguien que es sabio y que es maduro espiritualmente. ¿Se puede ser sabio? Sí, estudiando las Escrituras puedo adquirir sabiduría, porque de hecho la palabra de Dios, como dice el Salmo 19, nos hará sabios. Ahora, el punto de la madurez no me la puede dar el conocimiento. La madurez me la va a dar ¿qué? La experiencia, la vivencia. Hay muchos que cometen el error de llenarse de información su intelecto, pero sin madurez. Entonces es importante entender el significado de la palabra presbútero, de donde deriva la palabra que nosotros conocemos como ancianos, que así se lo llama también al liderazgo en la iglesia. Ancianos, persona sabia y madura espiritualmente. Luego tenemos a los obispos. Y esa palabra en el griego es episcopos. Episcopos, de ahí deriva la palabra obispo y significa aquel que supervisa y tiene autoridad sobre la iglesia. Ese es el significado de la palabra obispo, aquel que supervisa cómo va la iglesia, ¿no? Cómo está yendo la iglesia, los asuntos de la iglesia, aquel que supervisa y que tiene autoridad en la iglesia. Luego viene el pastor, oimen en el griego.
Pastor, poimen. ¿Y qué significa? Aquel que tiene la responsabilidad de alimentar y proteger la iglesia. Y después, por último, tenemos al líder, agemón en el griego. Líder, agemón. Es aquel que provee discernimiento y guía espiritual. Cuando nosotros juntamos estos 4 términos, nos encontramos que el líder de la iglesia tiene que ser sabio y maduro espiritualmente, tiene que supervisar y tiene que tener autoridad sobre la iglesia, y tiene que alimentar y proteger, y tiene que discernir y guiar. Todo eso tiene que hacer el que lidera la iglesia. Pero nos enriquecen los 4 términos, nos enriquece el saber qué cosas tienen que tener para llevar adelante un liderazgo conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios. Ahora bien, colocar a tales personas, como recién acabamos de describir, en estos 4 términos, en posición de liderazgo, en la iglesia que recién había nacido en Tesalónica. ¿Se acuerdan? La iglesia de Tesalónica era muy jovencita. Pablo vino, predicó durante 6 meses, se tuvo que ir porque corrió riesgo su vida, lo tuvo que dejar. Al poquito tiempo les escribe las cartas. Era una iglesia que tenía más o menos 1 año, ¿no?, de recién fundada. Era una iglesia muy jovencita, y colocar liderazgo en la iglesia, ¿no?, era algo esencial. Algo de prioridad número 1. Había problemas en esa iglesia, y por eso Pablo tiene que escribir estos versículos, el 12 y el 13. Ahora también tenemos que entender que, como en Tesalónica, en las otras ciudades greco-romanas en ese primer siglo, donde Pablo estuvo predicando el evangelio y fundando iglesias, nosotros tenemos que entender de que Pablo se encontraba con un problema en todas esas iglesias que él había plantado. ¿Cuál era el problema? Que era difícil encontrar líderes calificados, maduros. ¿Por qué? Porque de hecho eran todos recién convertidos. Pero había que poner líderes. Entonces, Pablo, en todas esas ciudades greco-romanas donde él llegó predicando el evangelio y fundó iglesias, había ese problema, y Tesalónica no era la excepción de ese problema. Había que encontrar líderes calificados, y aunque en Primera de Tesalonicenses no menciona en toda la carta, y ya la venimos estudiando desde el capítulo 1, no menciona en toda la primera carta a los tesalonicenses, no menciona ni ancianos, no menciona ni obispos, no menciona ni pastores, y no menciona líderes. Ya le estudiamos a la carta, estamos llegando al final, y no aparece ninguno de esos términos, absolutamente ninguno. Pero ¿saben qué? Está ahí en Tesalonicenses 5. Vamos a leer el verso 12. En toda la carta no aparecen ninguno de estos términos. Ni ancianos, ni obispos, ni pastores, ni líderes. Entonces, si no aparecen los términos, ¿a qué conclusión podemos llegar? ¿Que había o no había líderes? Escuchemos a Pablo. Verso 12. ¿Qué les pide Pablo a estos creyentes de Tesalónica? Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y que os presiden en el Señor. Aunque en la carta no aparece ninguno de los 4 términos, está implícito en este texto: ¿había o no había líderes? Había. Lo que también había era un problema. Al parecer, y ahí está el problema, al parecer, algunos de la iglesia no se estaban sometiendo a los nuevos líderes. ¿Y saben por qué? Porque se preguntaban, ¿por qué nosotros nos tenemos que someter a estos hermanos que tienen de convertido el mismo tiempo que nosotros? Ese era el problema. Pero había líderes. Pablo claramente a alguien había designado, o a algunos había designado. Está implícito en el texto, en el verso 12.
Cuando Pablo les dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden, los lideran, que es lo que no estaba sucediendo. Y obviamente muchos se preguntaban por qué otros creyentes igual de nuevos que nosotros en Cristo tienen autoridad sobre nosotros. Y obviamente este era un problema serio que Pablo quiere resolver. Empecemos con el verso 12. Os rogamos, hermanos. Y aquí lo primero que tenemos que ver es la amabilidad amigable del apóstol Pablo. ¿Él tenía autoridad apostólica? Sí. ¿Era un apóstol? Sí. Designado y enviado por el mismo Señor Jesucristo, la cabeza de la iglesia, sí. Sin embargo, él, ¿cómo comienza el verso 12? Os rogamos, hermanos. ¿Se acuerdan lo que leímos en Pedro 5? ¿Cómo tiene que ser el anciano? ¿Se acuerdan? No un dictador, sino siendo ejemplo. Y aquí lo vemos a Pablo siendo esa clase de pastor. Él teniendo toda la autoridad dada por Dios de mandarlos a que se sujeten, a que respeten a los líderes que él había puesto. Sin embargo, él dice claramente, os rogamos, hermanos. Es más la solicitud de un buen amigo que la orden de un apóstol. En esa porción de esas dos palabras, os rogamos, hermanos. Fíjense allí en el capítulo 4, vemos la misma solicitud del apóstol Pablo. Capítulo 4, verso 1. ¿Lo puede ver? Por lo demás, dice Pablo, hermanos, ¿qué más? Os rogamos y exhortamos en el Señor. Era parte de su personalidad de Pablo, de ser que amigable, amoroso, inclusive con las personas que estaban bajo su liderazgo. Pero él nunca trató de hacerse ver allá arriba y los creyentes allá abajo. No. Él siempre mostró que él, al igual que ellos, era un redimido más por la gracia de Dios. Él no era más que nadie, sino igual a todos, salvados por la misma sangre y perdonados por el mismo sacrificio. Y lo podemos ver claramente en esa manera de expresarse, de pedir algo al apóstol Pablo. Porque aquí en el capítulo 5, verso 12, Pablo está por pedirles algo con esta forma de expresarse. Os rogamos, hermanos. ¿Y qué más dice Pablo? Que reconozcáis. Les ruego, hermanos de la iglesia de Tesalónica, les ruego, les suplico, hermanos queridos, que reconozcáis. Y esta palabra significa, esta palabra da a entender, conocer por experiencia. Esta palabra que Pablo usa allí, que reconozcáis, significa eso, conocer por experiencia. Aquí la implicación es que los creyentes deben, los creyentes, escúcheme bien, los creyentes deben conocer a sus pastores profunda y respetuosamente y valorar su servicio. Eso implica esa palabra, os rogamos, que reconozcáis. Los creyentes deben conocer a sus pastores profunda y respetuosamente y valorar lo que ellos hacen, su servicio. Es muy común, hermanos, que las personas sean poco amables, que sean a veces criticones e indiferentes con sus pastores cuando no los conocen bien. Sucede eso habitualmente. Pero es imposible que tengan una actitud tan negativa hacia los pastores, aquellos que conocen profundamente a sus pastores. Aquellos miembros de la iglesia que en un trato cotidiano, continuo con sus pastores, que los llegan a conocer profundamente, es muy normal que los respeten, que reconozcan la tarea que hacen. Ahora, si la persona lo conoce por el trato, porque los pastores se abren y se dan a conocer, que es lo que también deben hacer. Y aún así, conociéndolo profundamente a sus pastores, compartiendo tiempo, compartiendo de todas las cosas,
terminan criticando y juzgándolos, eso ya habla de la maldad del corazón no regenerado de esas personas. Eso también es verdad. Pero es imposible, hermano, que en esa relación oveja, pastor, pastor, oveja, donde hay un conocimiento mutuo, lo más fácil que suceda es el respeto mutuo, es el reconocimiento, es el aprecio hacia esa persona que te está guiando, que te está enseñando, que ora por ti, que vela por ti, como dice Pedro en el capítulo 5 de su primera carta. El reconocimiento también implica respaldo en todos los sentidos. Venga conmigo de nuevo a 1 Timoteo capítulo 5. Hablando Pablo del mismo punto. Capítulo 5 de 1 Timoteo, versículo 17. Escuche el apóstol Pablo. Los ancianos, es decir, los pastores, ¿sí? Es decir, los obispos, es decir, los líderes. Verso 17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente, dice Pablo, los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Cuál es el concepto que tiene que tener el creyente con ese tipo de líderes? Según las Escrituras, ¿cuál es el concepto? Deben ser dignos ¿de qué? De doble honor. Doble honor. Mayormente, dice Pablo, aquellos que trabajan en predicar y enseñar. Y luego dice, da un respaldo del Antiguo Testamento, escrito por Moisés en el Pentateuco, verso 18, pues las Escrituras dicen, y acá Pablo va a respaldar lo que dijo en el versículo 17, las Escrituras dicen, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. El reconocimiento, hermanos, también implica eso, respaldo hacia esas personas de parte de la congregación en todos los sentidos. Doble honor, dice Pablo escribiéndole a Timoteo. Ahora bien, la petición de Pablo para esta joven iglesia de Tesalónica era que reconocieran y respetaran amorosamente a sus líderes. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis. ¿Qué le está pidiendo Pablo a esta joven iglesia? Que reconozcan, que respeten amorosamente, no por obligación, sino que nazca del corazón el respetarlos, el honrarlos, el valorarlos. Eso es lo que le está pidiendo Pablo a esta joven iglesia, que reconozcan y respeten a sus líderes. Sigue diciendo el versículo 12, os rogamos, hermanos, que lo conozcáis a los que trabajan entre vosotros. Y Pablo está hablando ¿de quién? De los líderes. Pablo dice, hermanos, reconozcan a aquellos que los están presidiendo, los están liderando en la iglesia. Reconozcan a esas personas que trabajan entre vosotros. Esta palabra trabajan, copiaos en el griego, significa exhibir un gran esfuerzo y empeño hasta quedar exhausto. Así debe trabajar el verdadero y fiel pastor puesto por Dios en la iglesia. De esa manera. El pastor fiel debe trabajar duro entre su pueblo. ¿Y en qué sentido debe trabajar duro el líder de la iglesia, el pastor de la iglesia, el anciano, el obispo, el líder de la iglesia? ¿En qué? Proclamando en primer lugar el evangelio. Tiene que trabajar duro en la proclamación del evangelio, en llevar a la iglesia a que predique el evangelio, instar a los creyentes que en sus círculos íntimos, su propia familia, donde no hay creyentes todavía, que prediquen el evangelio, instarlos y capacitarlos para que puedan ellos presentar a Cristo a las personas que todavía no son cristianas.
Porque usted sabe bien, hermanos, como dice Juan en su epístola, el que no tiene a Cristo no tiene la vida. Usted sabe bien que si mañana le toca partir de este mundo, sea por enfermedad, por un accidente, por lo que sea, y la persona no se arrepintió y no tomó la decisión de creer en Cristo para la salvación eterna de su alma, esa persona cuando muera se irá al infierno. En un estado consciente. Consciente. Todos los santos días muere gente. ¿Estoy diciendo algo raro? No. Suelo escuchar la radio, las noticias micrológicas todos los días. 2, 3, 4, 5, 2, 3, todos los días. Gente grande, gente medianamente y hasta jóvenes. Pero todos los días, la verdad, se va gente de este mundo. Y eso no sería la tragedia, ¿eh? Aunque el mundo que no conoce la Biblia es una tragedia. No, esa no es la tragedia. La tragedia es a dónde se fueron esas personas. Esa es la tragedia. Porque si tú estás viviendo en esta tierra y todavía no viniste a Cristo y no te arrepentiste de haber vivido los años que has vivido lejos de Él, ignorando, siendo indiferente a Él, y te mueres, irás a ese lugar esperando el juicio eterno. Y las personas que tomaron la decisión en esta vida, después de escuchar el Evangelio, abrieron su corazón, reconocieron su condición ante Dios, no ante los hombres, ante Dios, de que somos, ¿qué? Pecadores. Señor, tienes razón, soy un pecador. Ahora, ¿qué hago con mis pecados, Señor? ¿Cómo me libro de mis pecados? ¿Cómo me libro de todo lo que he hecho? Dios te va a decir cómo. Creyendo en su Hijo Jesucristo. Y no solo creyendo en su Hijo Jesucristo y ya está, hasta la vista verde, ¿no? A partir de ahí es servirlo y vivir para Él hasta el último día que nos toca respirar en esta tierra. Hay un solo ser humano que volvió de la muerte. ¿Quién fue? ¿Quién fue? No escucho. ¿Quién fue? Jesús. Jesús. Y Él, cuando volvió, nos dijo claramente que hay vida después de esta vida. Y que hay un lugar de tormento para el que rechaza la salvación de Dios en esta tierra. De tal manera, dice Juan, amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda. Y seguir viviendo en esta vida, ignorando eso, es diciéndole a Dios en su propia cara, no me importa que hayas enviado a tu Hijo, no me importa que tu Hijo haya muerto en una cruz. A mí me gusta esta vida como yo la vivo, a mí me gusta como yo pienso, mi vida es mía y yo con mi vida hago lo que quiero. Pues bien, te dice Dios, allá nos vemos en el gran juicio del trono blanco. Pero aquellos que agachan su cabeza, quiebran su cerviz y levantan con la poca energía que hay en su corazón sus ojos al cielo y le dicen, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y Dios, como dice la Escritura, siempre va a recibir al corazón y al espíritu contrito y humillado. No rechazarás tú, oh Jehová. Pero lamentablemente la realidad, ¿cuál es? La humanidad en su soberbia, en su rebeldía, en su pero constante perversión de seguir en su pecado, mueren sin Cristo. Y todos los días mueren y mueren, no solamente en nuestra ciudad, en todo el mundo, en nuestro país, miles y miles, todos los días mueren. Habiendo salvación, se pierden eternamente. La culpa no es de Dios.
La culpa es de la dureza del corazón del hombre. Pero volviendo al punto, el pastor tiene que trabajar arduamente. Por eso dice el apóstol Pablo ahí en el versículo a la mitad: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan hasta quedar exhausto. El pastor fiel trabaja duro entre su pueblo. ¿Para qué? En primer lugar, como dije, para proclamar el evangelio. En segundo lugar, el pastor fiel trabaja ¿en qué? En explicar la verdad y aplicar la verdad. ¿A qué se refiere la Biblia? El pastor fiel trabaja ¿en qué? En enseñar este libro, explicar este libro para que la iglesia lo comprenda y lo entienda. Y luego lo aplique a su diario vivir. En tercer lugar, el pastor fiel tiene que trabajar duramente, arduamente, en advertir y amonestar a las ovejas cuando fuese necesario. También tiene que trabajar, esa es su función, la de advertir si está por cometer un pecado. Tiene que trabajar arduamente en advertir y amonestar a la oveja. Porque advertir y amonestar a la oveja significa cuidarla. En cuarto lugar, el pastor fiel de Dios tiene que trabajar arduamente en aconsejar a la oveja, a la iglesia. ¿Y con qué aconseja un pastor fiel a Dios, a la congregación? ¿Con qué? ¿Con lo que a él le parece? ¿Con qué? Con la Biblia. Explicando la Biblia públicamente, como en este servicio, e inclusive individualmente por las casas. Pero explicar lo que Dios dice, no lo que dice la persona. Y todo eso está contenido en las Escrituras. Obviamente, 2 Timoteo 3, 16 en adelante. ¿Cómo comienza Pablo allí ese pasaje? Toda la Escritura, dice Pablo, es inspirada por Dios. ¿Y cómo sigue? Y es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir. ¿A quién? A la iglesia. ¿Con qué? Con la Escritura. Y ese es el arduo trabajo. ¿Por qué es arduo trabajo? Porque hay que dedicarle tiempo, disciplina. Yo me paro aquí, hermanos, y esto que yo te estoy enseñando ahora, yo tuve que trabajar previamente para esto. Escarbar para tratar de sacar el sentido que quiso transmitir Pablo verdaderamente, porque eso al fin y al cabo es lo que Dios quiso comunicar. Y es mi responsabilidad que yo te dé a ti lo que Dios a través de Pablo quiso comunicar. Y ahí está exento mi pensamiento. Ahí no tiene ni arte ni parte lo que yo piense. Acá lo que importa es lo que Dios dice. Lo que yo digo no importa 3 rabanitos. Lo que importa es lo que dice Dios, porque es lo que vale. Lo que dice Dios es lo que te va a llevar a que tú reconozcas que estás en pecado y que debes arrepentirte. Lo que dice Dios en cuanto a que si te arrepientes, Él te va a perdonar y te va a salvar eternamente. Eso es lo que importa. Sigamos con el versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. ¿Y qué más dice el texto? Y os presiden en el Señor. Presidir significa dirigir con autoridad. Entonces Pablo le está pidiendo a la iglesia de Tesalónica, él les ruega, así comienza Pablo el verso 12, les ruega a la iglesia, a los hermanos, a la iglesia en su conjunto, que reconozcan a los líderes que él ha designado y ha puesto en esa iglesia, que están trabajando con exalto en las 4 cosas que recién vimos, y que son las personas que se los están liderando. A esas personas les pide Pablo a la iglesia que las reconozcan. A esas personas que los están presidiendo, o sea, que los están dirigiendo con autoridad. Y Pablo usó este término de presidir, luego lo usó 4 veces más en la carta que le escribe a Timoteo. 4 veces más usó después este término, esta palabra presidir, el apóstol Pablo.
Los pastores, hermanos, están en lugar del pastor principal. ¿Se acuerdan? Primera de Pedro 5 que leímos hoy, versículo 4. Y cuando venga, ¿quién? El príncipe de los pastores los va a ¿qué? A galardonar, le va a dar la corona. Nosotros, la iglesia, tiene que entender que los pastores están en lugar del principal pastor, que es Jesucristo. Están en representación de Jesucristo. El liderazgo que está en la iglesia de Cristo está puesta por Cristo en representación de Cristo. Es decir, cuando la iglesia no se sujeta, cuando la iglesia no obedece a ese liderazgo, ¿a quién no está obedeciendo? A Cristo. Cuando la iglesia o algún miembro de la iglesia critica, chismea contra el liderazgo de la iglesia, ¿a quién está criticando? Permisión y autoridad en su nombre. En el nombre de Jesús, como Pedro nos enseñó en 1 Pedro 5, del 1 al 4. Y dice algo más al final del verso 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. ¿Y qué más? ¿Qué otra tarea tiene que hacer el que preside? Os amonestan. Es responsabilidad de los pastores que amonestar. Y yo veo que algún miembro de la iglesia está haciendo algo indebido, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi responsabilidad ante Cristo? ¿Cuál es? ¿Hacer la vista gorda? ¿O llamarle la atención? ¿O visitarlo en la casa, tomar unos mates y charlar? Y sacar el tema y tratar de ¿qué? De corregirlo. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Pero es la responsabilidad, es la tarea del liderazgo de amonestar. Llama a todos los ancianos de la iglesia de Éfeso, Hechos 20, y hace un largo discurso que Lucas lo registra en el capítulo 20 de Hechos, de lo que dijo Pablo, del contenido de ese discurso. Los ancianos, a los pastores de la iglesia de Éfeso, le dice Pablo en el verso 31, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, dice Pablo, de noche y de día no he cesado de ¿qué? De amonestar con lágrimas a cada uno. Por 3 años. Mientras Pablo estuvo predicando, después de haber fundado la iglesia de Éfeso, 3 años dentro de la iglesia de Éfeso, él estuvo enseñando y muchas veces ¿qué? Corrigiendo y amonestando para que la iglesia camine en santidad, para que cada miembro de la iglesia camine en santidad, para darle la honra a Dios y ser luz en un mundo, en una sociedad totalmente oscurecida en el pecado. Pero Pablo amonestaba. ¿Y con qué lo hacían? Con la palabra de Dios. Como vemos claramente en este incidente de Hechos 20:31. Y esta palabra, amonestar, da la idea de amonestar con el propósito de corregir. No es amonestar porque yo soy el líder y se me ocurre. No. La amonestación tiene que tener un propósito, tiene que tener un fin. ¿Cuál es el fin? Corregir a la persona que se está torciendo. Y bendita sea esa responsabilidad. Porque eso mantiene que la iglesia camine según la voluntad de Dios. Y eso es de bendición para la iglesia y es de bendición para el que preside la iglesia. Y muchas veces, hermanos, en gran parte del porcentaje, es Dios quien corrige su iglesia. Porque muchas veces el liderazgo o no se da cuenta por muchos factores, o por temores también se puede incluir, y a veces es Dios quien entra a su iglesia y Él ejerce ¿qué? La amonestación. Eso había pasado en la iglesia de Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 11. Pero esta palabra amonestar da esa idea de amonestar con el propósito, con el fin, con la meta de corregir y cambiar a las personas, ¿no? De ese mal camino que está tratando de tomar. Es enseñar con un componente de advertencia diseñado para dirigir al rebaño, a la iglesia,
a una vida santa. Ese es el significado, ¿no? La idea que tiene esta palabra, os amonesta. Volvamos así para ir terminando nuevamente a 1 Tesalonicenses 5:12. Y obviamente, hermanos, ante la amonestación, ¿cuál es la actitud de la congregación? ¿Cuál es la actitud de las ovejas? Las ovejas, con un espíritu de humildad, con un espíritu de sumisión, deben ¿qué? Someterse ante el liderazgo. A menos que los pastores pidan a las ovejas hacer algo pecaminoso. A menos que los pastores las estén alejando de las Escrituras. Pero si no es ese el caso, las ovejas, el rebaño, deben obedecer y someterse a sus líderes. Líderes puestos por el Señor. Versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Amén. Amén. ¿Entendió lo que Pablo quiso comunicarle a los creyentes de Tesalónica? Amén. En su momento? Y por implicación, el apóstol Pablo nos sigue enseñando hoy a quién? A nosotros. De cómo debemos llevar adelante, en este caso, la congregación, cuál debe ser su actitud hacia el liderazgo que Dios ha puesto en esa iglesia local. Y recuerden esa palabra cuando dice que reconozcáis. ¿Se acuerdan lo que significa? Conocer profundamente y respetuosamente al pastor. Por eso, hermanos, si usted va a una iglesia y el pastor no se deja conocer, es un mal indicio. Porque el pastor, el líder, el anciano, el obispo, es uno más de la congregación. Todos nosotros estamos en línea común, horizontal. Nadie en la iglesia de Cristo es más que nadie. En este caso, Dios me ha dado la función, me ha capacitado con sus dones de que yo dirija y le enseñe la palabra a su pueblo. Pero eso no me hace superior a nadie. ¿Quién es el que está arriba de todo? Jesús. ¿Y Jesús qué es de la iglesia? La cabeza, el que manda. Yo estoy sujeto ¿a quién? A Él. ¿Y tú a quién? A Él. Tenemos que entender eso. Por eso los pastores tenemos que mostrarnos como somos y tenemos que demostrar que somos uno más, porque de hecho lo somos. Con diferentes funciones. Porque todos tenemos diferentes funciones. Como en una casa, como en una familia hay diferentes funciones. En una familia, en un matrimonio, el hombre ¿qué hace? Tiene la responsabilidad dada por Dios ¿de qué? De gobernar, de liderar, de cuidar, de amar, proteger a su esposa en primer lugar y luego a sus hijos. ¿Y cuál es la función de la esposa? Ser ayuda idónea de ese hombre, ayudarlo a ese hombre a cumplir con la responsabilidad que Dios le ha dado. Esa es la función de la esposa. Y cuando el hombre cumple con su función, la mujer cumple con su función, los hijos son bendecidos y son de bendición para la sociedad. Sus vidas son en armonía, porque Cristo es el centro del matrimonio y de la familia. ¿El hombre es más importante que la mujer? No, los dos ante Dios son iguales. Los que son distintos roles, nada más. El hombre tiene que cumplir esta función y más vale que la cumplas, porque retiras cuenta. Y la mujer tiene que cumplir esta función. Así funciona. Pero tú sabes como yo que el mundo no vive así. ¿Y sabes por qué el mundo no vive así? Porque al mundo, hermanos, le importa 3 rabanitos el contenido de este libro.
En otras palabras, al mundo no le importa nada de Dios. Absolutamente nada. El ser humano es religioso, 100% religioso. De hecho, la prueba es la innumerable cantidad de religiones que hay en el mundo entero. Eso es evidencia de que el ser humano es recontra religioso. Pero esto no tiene nada que ver con la religión. Dios no tiene nada. Igualmente reconozca ante Dios lo que es. El ser humano, los seres humanos somos malos hasta la médula. Por eso necesitamos que Dios nos regenere, que Dios nos haga nacer de nuevo. Y esa verdad no podrá conocer al único Dios vivo y verdadero revelado en este libro. No busques a Dios fuera de este libro porque serás engañado. Dios se reveló en su palabra. ¿Quieres conocer a Dios? Su palabra. ¿Quieres conocer el plan de salvación? Su palabra. ¿Quieres conocerte a ti mismo? No vayas al psicólogo. Ven a su palabra. Y verás quién eres. Y cuando tú a través de este libro veas quién eres, vas a salir corriendo, espantado. ¿Eso soy? Sí. ¿Y cuál es la buena noticia? Que en Cristo hay que solucionar. Ven a Cristo. No demores más, ven a Cristo. Y no te estoy llamando a una religión. Te estoy llamando a tener una relación íntima, profunda con el Hijo eterno de Dios, el cual es el único Salvador. Ponte de pie, hermano. Vamos a darle gracias al Señor. Amado Padre, te damos muchísimas gracias por escuchar un domingo más, estar expuestos a la maravilla, a las riquezas de tu palabra. Oh Señor, como decía el salmista, cuánto amo yo tu ley, todo el día en ella es mi delicia. Oh Señor, qué hermoso es escuchar tu palabra, qué hermoso, Señor, es comprender los textos de tu palabra. Oh Señor, qué gratitud es saber que nos has hablado y has movido los cimientos y las fibras de nuestros corazones. Solo tu palabra tiene el poder para hacer eso. Gracias, Padre, por estas enseñanzas de Pablo a la iglesia de Tesalónica y por implicación para corregirnos a nosotros en esta convivencia de congregación y pastores y congregación, para que sea saludable y de bendición. Gracias, Padre, por tu palabra. La bendecimos. Padre, yo ruego ahora que tú bendigas a tu iglesia, a tus hijos, que tú bendigas a las almas presentes aquí, como lo has hecho y lo sigas haciendo. Ayúdalos, Padre, aquellos que están en necesidades, ayúdalos. Aquellos que necesitan nacer de nuevo, oh Dios, obra ese milagro, solo tú puedes hacerlo. Aquellos que tienen necesidades físicas, Señor, en tu providencia, sana, Padre. A Valeria, bendice a Susana, bendice a Mariela, Señor. Ayúdalos, sostenerlos. Que cada uno de nosotros que estamos aquí como integrantes de tu iglesia, aportemos también nuestro compromiso de ver cómo están ellos, qué necesitan, palabras de aliento. Úsanos para que podamos ser esas herramientas para que estas personas no decaigan, sino que sigan adelante, Señor. Tu palabra lo enseña claramente. Sostengan a los débiles, levántenlos. Danos la fuerza, Espíritu Santo, y las palabras. Gracias.